¿A cuánto les gustan los exámenes? Son raras las personas que levantaran la mano y dijeran, yo pastor, a mí me encantan, por favor, háganme 4 a mí. No, a ninguno de nosotros nos gustan los exámenes, pero ¿son necesarios? Sí, son necesarios en realidad. A través del examen nosotros podemos verificar si la enseñanza fue verdaderamente retenida, fue entendida por medio del estudiante. Quizás el examen no es la mejor de las formas de evaluación, pero pues es una forma que ha estado con nosotros por mucho tiempo. Ahora, ¿alguna vez usted ha fallado un examen? Todos nosotros, creo, en algún momento hemos fallado algún tipo de examen o prueba. ¿Cómo se sintió usted cuando falló ese examen o prueba? Hay una frustración de por medio. Y usualmente después de fallar se nos brinda una segunda oportunidad. Usualmente, ¿no es cierto? Donde tú tienes que volver a hacer la prueba. ¿Y alguna vez has fallado esa segunda prueba? A mí sí me pasó. Me pasó, yo incluso, me acuerdo en mis tiempos de universidad, tuve que llevar estadística 1, segunda parte, y estadística 1, la repetición. Exactamente. Y es más frustrante todavía cuando ya has fallado una prueba y la vuelves a fallar. Saben, nosotros en nuestra vida cristiana vamos a estar pasando pruebas y vamos a estar pasando pruebas prácticamente todos los días. Algunas más grandes y otras más sencillas, por decirlo así. Y también es cierto que lamentablemente no necesariamente vamos a pasar aprobados todas las pruebas. Y peor aún es cuando como cristianos volvemos a fallar en una prueba donde ya habíamos fallado anticipadamente. Es bastante difícil y bastante doloroso. ¿Debe un cristiano frustrarse por fallar en las pruebas? ¿Y qué hace Dios con nuestros fracasos? ¿Cómo reacciona Dios ante un creyente que vuelve a fallar donde ya había fallado anticipadamente? ¿Será que tenemos un límite de oportunidades? Vamos a ver hoy en este pasaje cómo la gracia de Dios se manifestó, en este caso no solamente con la multitud, sino especialmente vamos a verlo con sus discípulos del Señor. El primer punto yo lo he titulado La compasión de Jesús y la prueba de los discípulos. La compasión de Jesús y la prueba de sus discípulos. Recordemos un poquito todo lo que hemos venido hablando hasta este momento. Recordemos que Jesús ya no está centrando su ministerio en Galilea, ya la parte del gran ministerio de Galilea ya terminó, estamos a menos de un año de la cruz y Jesús lo que está centrándose es en sus discípulos. Él sale de la región de Galilea, lo hemos visto en las últimas semanas, se fue por Tiro, por Sidón, en nuestro texto estaría en Decápolis, porque él necesita pasar tiempo allí con sus discípulos. En Decápolis sana a un hombre que era sordo y que tenía problemas de habla. ¿Se acuerda? El asunto de meter los dedos en la nariz y tocar la lengua y todo este asunto. Y Jesús le dice a los amigos que llevaron a este sordomudo, les dice, no digan nada. ¿Y qué termina haciendo esta gente? Terminan viralizando la noticia en todo Decápolis y eso posiblemente es lo que hace que ahora en el capítulo 8 tenemos junto a Jesús una gran multitud. Este acto de los hombres que difundieron la noticia a pesar de que Jesús les había dicho que no lo hicieran, era una muestra de incredulidad, como lo vimos la semana pasada. Y es que la incredulidad, la falta de fe, han sido un compañero constante en el ministerio de Jesús. Y de esto no se salvan ni siquiera sus propios discípulos. Si bien es cierto, no podemos decir que los apóstoles eran incrédulos, no.
pero muchas veces fallaron en su fe. Y ahora tenemos una de estas. Así que Jesús está todavía en Decápolis, está en una región desierta con una multitud. ¿Y esto no le suena familiar? Jesús, una multitud, hambre. ¿No le parece que ya lo habíamos visto? ¿Dónde lo habíamos visto? Capítulo 6, versículo del 30 al 44. Ahí está, si posiblemente en la misma página o si no retrocede una página en su Biblia, ahí nomás está la historia. ¿Usted conoce el término déjà vu? No sé si lo pronuncié bien. Déjà vu es un término francés que significa ya visto y es esa sensación de haber pasado por algo con anterioridad cuando esta situación se está presentando por primera vez. No sé si usted alguna vez le ha sucedido eso, que de repente usted dice, pero esto yo ya lo vi, yo ya lo viví, pero es la primera vez que está sucediendo. Esto, bueno, no me voy a meter en teorías de por qué sucede. La cuestión es que es un término que se refiere a volver a ver lo que ya se había visto antes. Y aquí en cierta manera tenemos un déjà vu del capítulo 6. Tenemos otra vez Jesús con una multitud, otra vez Jesús quiere darles de comer y otra vez hay panes y peces involucrados. Pero hay algunas diferencias, estos dos relatos no son iguales. ¿Cuántas personas alimentó Jesús en el capítulo 6? ¿Alguien se recuerda? 5,000, sin contar mujeres ni niños. Hicimos un cálculo conservador de por lo menos 10,000 personas para arriba. Y en esta ocasión, ¿cuántas personas son? 4,000. Un cálculo conservador, pudiéramos decir que serían 7,000 para arriba, contando mujeres y niños. La vez pasada, en el capítulo 6, estuvieron con Jesús un solo día. ¿Cuántos días están con Jesús en nuestro relato? 3 días con Jesús. La vez pasada, en el capítulo 6, Jesús dice y los discípulos afirman que hay aldeas y campos alrededor donde comprar pan. El asunto para alimentar a la multitud no era que no había lugar, sino que no tenían el dinero para comprar, pero sí dice que habían aldeas y lugares alrededor. En cambio, en esta ocasión, versículo 4, capítulo 8, versículo 4, los discípulos afirman que están en un desierto. No hay nada alrededor de ellos, están en una situación estéril. Y para muestra de esta esterilidad, en el capítulo 6, Jesús le dice a los discípulos que la multitud se recueste sobre la hierba verde. Capítulo 6, versículo 39. En cambio, aquí, en el capítulo actual, en el versículo 6, Jesús les dice que se recuesten en el suelo, en la tierra, no en la hierba verde, no hay hierba verde. Están en una situación de desierto, están en una situación desfavorable. Comparando con la situación anterior, esta vez está mucho más complicada la situación. Están en un lugar desierto, no hay aldeas alrededor y ni siquiera hay una verde hierba donde poderse sentar. Todo está más complicado. Versículo 1. Vemos la misericordia y la prueba de Jesús. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Yo trato de imaginarme las palabras de Jesús al mencionar esto. Yo no me lo imagino Jesús como dando un reporte ejecutivo, ¿no es cierto? Oye, tengo compasión de la gente, vieras que me preocupa porque... No, yo me imagino un corazón dolido y apesumbrado de pensar que estas personas podían, en su camino de regreso hacia sus lugares, hacia sus aldeas, hacia sus pueblos que venían muy de lejos, de repente existiera la posibilidad de que alguno no pudiera regresar.
Ellos habían venido, habían estado con Jesús y ya se habían comido toda la comida que habían llevado. Y después de 3 días, cuando ya termina, por decirlo así, el evento, ya no hay nada que comer. Y Jesús tiene la preocupación por estas multitudes. Ya habíamos visto en el capítulo 6 esta palabra compasión. Es la misma palabra que se usó en el capítulo 6, que es esplagnizomai, que significa ser movido desde las mismas entrañas. No es un sentimiento superficial, no es como cuando tú ves a una persona y dices, qué pena, pero continúas adelante. Es un que de verdad te mueve lo profundo que hay en tu corazón. Es el sentimiento más profundo que se puede tener por otra persona que está en necesidad. Y Jesús estaba preocupado por estas personas. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto a los apóstoles? Porque valgan verdades, Jesús podía perfectamente darles de comer a las personas. Él no necesitaba que sus discípulos hicieran algo para que Él pudiera darles de comer. Él no lo necesitaba. Pero Jesús aquí está probando el corazón de sus discípulos. Jesús está abriendo su corazón delante de los apóstoles, mostrándole la compasión que Él tiene por la multitud, pero al mismo tiempo está esperando la respuesta que los discípulos van a tener. Y aquí tenemos 2 tipos de pruebas. En primer lugar, tenemos una prueba en cuanto al amor al prójimo. ¿Cómo reaccionarían los discípulos? ¿Verdaderamente ellos van a experimentar la verdadera compasión que Jesús siente por la multitud? Porque si Jesús les está abriendo el corazón, es como cuando, por ejemplo, hacemos eso muchas veces, ¿no es cierto? Le contamos a alguien nuestra preocupación. ¿Con qué objetivo? ¿No es cierto? Sobre todo a veces hacemos esto con nuestros hijos para darles ejemplo y para darles enseñanza. Oye, mira ese niño, pobrecito, cómo está en la calle. ¿Para qué se lo decimos? ¿Para informarlo? No, es porque queremos que el niño tenga una reacción compasiva, ¿no es cierto? Queremos que el niño pueda ver de lo que de repente ve, pero no ve, dicho sepa, o sea, valga la redundancia, pueda estar consciente de lo que está pasando y pueda comenzar a generar esa compasión. Jesús está queriendo en primer lugar que sus discípulos tengan amor hacia el prójimo, que la carga de la multitud sea la carga de ellos. Vean a la multitud y por lo menos puedan experimentar compasión y decir, sí, Señor, nos preocupa. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Versículo 4. ¿De dónde podrá alguien sacar pan para estos aquí en el desierto? En otras palabras, Señor, pero tu preocupación es, a final de cuentas, por las puras. Porque no hay forma de cómo poderles ayudar. Qué fácil es buscar una excusa para no ayudar y eso descarga nuestra conciencia, ¿no es cierto? Qué fácil es cuando los discípulos vieron a la multitud, sacaron cuentas, ¿cuántos son? 4,000 sin contar mujeres y niños. No, Señor, pero es que no se puede. Quisiera, de verdad quisiera, Señor. Yo me imagino de repente a más de uno por ahí. De verdad, Señor, que nos gustaría, pero simplemente no se puede. No se puede. Qué fácil es cuando nosotros a través de las excusas tratamos de no sentir compasión los unos por los otros, no llevar las cargas los unos por los otros. No, pero es que el hermano fue el que se metió en ese problema. ¿Para qué toma esas decisiones? No, es que la hermana tiene esos problemas con su hijo porque así lo educó. Es bien fácil buscar una excusa para no decir, oye, yo te quiero acompañar en tu carga. Yo te quiero acompañar. Y acá, pues, me incluyo yo. También es bien sencillo buscar una excusa para no acompañar a los demás. Pero el Señor Jesús, amado hermano, ¿esperaba que los discípulos dieran semejante respuesta? No, ciertamente no. Ellos fallan en este amarse los unos a los otros. Pero peor aún es que ellos fallan
en el confiar en Dios, en el amor a Dios. En la primera prueba, se entiende que cuando Jesús les dijo, denles de comer, ellos dijeran, Señor, no podemos. Pero ¿qué hizo Jesús en la primera prueba? En el capítulo 6, multiplicó los panes y peces. Cuando Jesús les dice, tengo compasión de estas multitudes, ¿cómo debieron haber obrado los apóstoles en este momento? Recordando lo que hizo la vez pasada y esperando que lo volviera a hacer. De una vez hubieran, como dice Israel, traído los panes y los peces. Aquí están, Jesús. Acá están. Haz lo que tú ya nos habías mostrado que se podía hacer, lo que tú puedes hacer. Eso hubiera sido una reacción que te muestra que ellos estaban pensando en las obras de Jesús, habían entendido la lección pasada y ahora que se les vuelve a presentar exactamente, amado hermano, es que es calcada exactamente la misma prueba y ellos terminan diciendo, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? La respuesta que los discípulos estaban implicando en su pregunta es, nadie puede darles de comer. Y aquí los discípulos tenían una cuestión de ventaja. En la multitud anterior eran 5,000. Esta vez eran 4,000. Valgan verdades, aunque multitud es multitud, pero era una multitud más chiquita. Si Jesús le pudo dar de comer a 5,000, ¿cómo no le va a dar de comer a 4,000? Nuevamente tenemos la prueba de la confianza que los discípulos habían reprobado en el capítulo 6. Jesús los vuelve a sentar, les vuelve a dar el examen con la misma pregunta. Y los discípulos reprueban nuevamente. Estamos hablando que son los apóstoles del Señor. Estamos hablando que no son los que conocen de por ahí al Señor, que alguna vez lo vieron pasar. Estamos hablando que los que vivían 24/7 con Él ya durante varios años. Y terminan reprobando nuevamente. Ellos no están confiando en lo que el Señor puede hacer. Es más, su misma pregunta implica que en el pensamiento de ellos, ni Jesús podía hacer nada. ¿Quién podrá saciarles del pan? ¿Quién? No hay. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En otras palabras, Señor, ni siquiera tú. Ni siquiera tú. Es básicamente lo que están implicando con sus palabras. Los discípulos haciendo lo que nosotros nunca hacemos, fallar 2 veces en la misma prueba, ¿no? Los discípulos haciendo lo que todos nosotros somos incapaces de hacer, que Dios nos ponga exactamente el mismo examen y tropezar nuevamente, porque ninguno de nosotros hacemos eso. Somos súper espirituales y no fallamos. Valgan verdades, amado hermano, si no me ha entendido el sarcasmo, esta es una situación que tú y yo vamos a vivir muchas veces en la vida, muchas veces. Y es fácil criticar a los discípulos y decir, oye, ya, es que es el colmo. ¿Cómo es posible que habiendo visto? La pregunta sería, ¿y nosotros? Nosotros no hemos visto muchas veces, no hemos leído, no hemos, por un lado, leído las grandes historias que Dios ha revelado en su Biblia, que ya son razón más que suficiente para que nosotros tengamos fe en Él. Así fuéramos ciegos en sentido natural, o sea, físico, que somos incapaces de ver lo que hay en nuestro alrededor, pero solo la palabra de Dios es suficiente para que nosotros haya fe y confianza. Pero aparte de eso, Dios es tan generoso y bueno que en nuestro entorno muchas veces hay cosas maravillosas que Dios hace alrededor de nosotros. Cosas que el Señor en su misericordia va haciendo, va permitiendo y que en cierta manera, obviamente no podemos poner nuestra confianza en esas cosas como la ponemos en la palabra de Dios, pero aquellas cosas
nos terminan dando también muestras de cómo la palabra de Dios se cumple en lo que el Señor ha prometido hacer. Y a pesar de eso, tropezamos. Al profeta tuvo fe suficiente para matar a los 400 profetas de Baal, pero en cuanto Jezabel le dijo, te voy a matar, se atemorizó y se fue y se escondió. Somos débiles, amados hermanos. En un momento podemos tener mucha fe y en otro momento desplomarnos, fallar. Y, volviendo a lo que estamos diciendo, fallar 2 veces en el mismo punto. ¿Qué hace el Señor? Vamos a ver nuestro segundo punto que yo he titulado el milagro que alimenta el cuerpo y la fe. El milagro que alimenta el cuerpo y la fe. ¿Qué harías tú con una persona? Imagínate que tú estás en, no sé, en tu trabajo, en tus estudios, te ponen a cargo de alguien o tú tienes un cargo de gerencia, algo donde tienes gente abajo y le da la instrucción a una persona, falla, le dices, bueno, te doy otra oportunidad, lo vuelves a poner y vuelve a fallar. ¿Cuál es una reacción normal que nosotros tendríamos? ¿No es cierto? Mandarlo a volar. Mandarlo a volar. Nosotros, amados hermanos, gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Imagínense lo que sería que Dios nos mandara a volar como cristianos después de 2 caídas en lo mismo. ¿Cuál de nosotros estaría acá? ¿Ah? Ya, yo pensé que yo. Ninguno de nosotros estaría en este momento. A esta altura sería normal que Jesús lo reprendiera por falta de fe. Y hasta cierto punto, si Jesús lo reprendiera, no sería falta de amor. Aquí quiero aclarar algo. Reprender no es falta de amor. Al contrario, la verdadera reprensión tiene que ser una expresión del amor. Nosotros cuando reprendemos tenemos que estar basados en el amor. Pero en esta ocasión Jesús decide no reprenderlos. Jesús decide volver a explicar toda la clase. Jesús decide darles visualmente la respuesta a su pregunta. Si la pregunta era, ¿de dónde podrá alguien sacar pan para saciar a tantos? La respuesta va a ser, así es como se sacian estas personas. Jesús va con calma y les va a enseñar nuevamente. Vea el versículo 5. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Esta es exactamente la misma pregunta que hizo en el capítulo 6, versículo 38. ¿Cuántos panes tenéis? Yo me imagino que cuando Jesús dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ya sería el colmo si ahí sí ya no ataron cabos y se recordaron lo que ya había sucedido. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Y ellos cuántos panes tenían? 7. Pregunto, ¿Jesús estaba haciendo un inventario para saber si tenían la suficiente materia prima para poder dar de comer a todos? ¿Ah? Ciertamente Jesús no estaba sacando inventario para ver si le alcanzaba. Si Jesús hubiera querido, las piedras las hubiera podido convertir en pan. Así le hubieran dicho, Señor, no hay pan, Jesús hubiera podido hacer descender pan del cielo. Él no necesitaba una materia prima, no es como usted o yo, que hermano, ¿qué comemos hoy? ¿Qué es lo primero que preguntamos? ¿Qué hay en la alacena? Según lo que hay en la alacena y en el bolsillo, según ahí recién comenzamos a planificar la comida. Jesús no está haciendo las cosas para poder planificar y ponerse a pensar, pues ahora ¿qué hago? No, Jesús lo que está queriendo es que sus discípulos se den cuenta de la pequeñez, de los pocos recursos que hay disponibles, de lo ridículo que suena tratar de alimentar una multitud de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 7 panes y unos pececillos.
No se nos dice la cantidad, pero no había muchos de ellos, unos cuantos pececillos. Jesús está queriendo que ellos vean que con poco se puede hacer mucho, para que ellos se maravillen de la gloria de Dios. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, aquí hago un pequeño paréntesis, Jesús siempre agradecía antes de comer. Como usted y yo, estoy seguro que siempre lo hacemos. No somos de los que nos sentamos a la mesa, comemos y nunca agradecemos a Dios, ¿no es cierto? Siempre separamos nuestro tiempo y siempre agradecemos a Dios por los alimentos que recibimos. Especialmente los papás tienen que enseñarle esto a los hijos. ¿Ok? Jesús dice, versículo 6, tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud, y tenían también unos pocos pececillos, los bendijo, nuevamente el agradecimiento, y mandó a que también los pusiesen delante. Esto es lo que debieron haber hecho los discípulos desde el inicio, lo que habíamos dicho. Apenas Jesús dijo, tengo compasión de ellos, ellos debieron haber sacado a los panes, sacado a los peces y decirle a la multitud, siéntense. Señor, ahora sí, haz tu obra. Haz lo que solamente tú puedes hacer, pero el acto de traer panes y peces hubiera demostrado una fe y una confianza en lo que el Señor puede hacer. Esto es lo que debió haber hecho la multitud, los discípulos. Jesús tiene los panes, los peces y los bendice. Versículo 8 nos dice, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. La pregunta de los discípulos no había sido, ¿quién podrá darles de comer? Mira conmigo el versículo 4. Los discípulos no dijeron, ¿de dónde podrá alguien alimentar? Por lo menos darles de comer. Por lo menos que se vayan sin hambre. No, la pregunta de los discípulos, ¿cuál era? ¿Quién podrá o de dónde podrá alguien saciar? No está hablando simplemente de comer, está hablando de saciar. Hay una gran diferencia entre comer y saciarse. Hay una diferencia por lo menos de medio plato de comida. ¿No es cierto? Y lo interesante es que Jesús no les da de comer, Jesús los sacia. En otras palabras, Jesús no les da solamente el pan y el pescado necesario para que ellos a las justas, tú has visto cuando estás así como con el medidor de tu gasolina hasta el mínimo y apenas te da tiempo de llegar a la casa, comerte un pan con mantequilla y apenas llegas porque ya está que el estómago casi que se digiere a sí mismo. Jesús no hace eso, Jesús no les da de comer, Jesús sacia a la multitud. Y a tal punto nos dice que fueron saciados, que incluso sobró. ¿Cuánto sobró? 7 canastas. ¿Cuánto había sobrado la vez pasada? 12 cestas. Ahora, hay una diferencia entre canastas y cestas. Las cestas son más pequeñas. ¿Ok? Las canastas eran recipientes más grandes. Para darle un ejemplo, cuando Pablo fue descolgado de un muro, lo bajaron en uno de estos mismos que se menciona en el capítulo 8, en una canasta. O sea, una canasta, yo me imagino, no habrán medidas diferentes, pero usted ha visto las canastas de los tamaleros. Imagino que por ahí debía ir el asunto porque tenía que entrar una persona entera. Pablo entró en una canasta para que lo descolgaran por el muro. Tú no puedes hacer eso en la cestita que usamos para las ofrendas. Ciertamente. Tiene que ser algo grande. Entonces, acá, a pesar de que son menos canastas, pero son de mayor capacidad cada canasta, aquí muy posible lo que tenemos es que
Si en el capítulo 6 se multiplicó mucho, aquí se multiplicó mucho, 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 a tal punto que sobró muchísimo alimento. Ahora, con esto Jesús muestra qué tan grande era su preocupación por la multitud y cómo Él vela porque la multitud esté bien. La multitud, a final de cuentas, sabemos que en los evangelios las multitudes no son de fiar en cuanto a su fe en el Señor. Tienen fe cuando reciben algo del Señor, pero no son seguidoras en sí mismos. A pesar de que Jesús sabe que estas personas posiblemente su corazón nada con Dios, lo único que les interesa es algo de Dios, pero no el mismo Dios, a pesar de que Jesús sabe esto de la multitud, Él se preocupa por ellos. Ahora, si Jesús se preocupa así por los incrédulos, ¿cómo se preocupará por su pueblo, por los suyos, por los que no les dio solamente pan físico, sino que nos dio el pan de vida? Por los que no solamente hizo un milagro, hizo el mayor de los milagros, que es la cruz. Y tú y yo a veces tenemos dudas que si Dios nos cuida, nos protege. Es cierto que Dios no siempre nos va a cuidar como tú quieres, pero siempre te va a cuidar de la mejor manera. Siempre te va a cuidar de la mejor manera. Ahora, por el otro lado, este milagro tenía el propósito no solamente de alimentar la multitud, sino de volver a fortalecer a sus discípulos. Es como volver otra vez a enseñar la lección. Amados discípulos, ustedes que han fallado en la prueba, ustedes que ya habiendo visto lo que hice en el pasado y han reprobado hoy les vuelvo a mostrar con paciencia lo que soy capaz de hacer. Los discípulos debieron, y digo debieron porque vamos a ver más adelante que la lección no es del todo aprendida. ¿Sabe cuándo los discípulos realmente les llegó a caer la peseta? ¿Sí entiende la expresión la peseta, no? Eso era una referencia a los teléfonos antiguos de que tú les echabas una moneda y no funcionaba hasta que le cayera la monedita. Pues a estos discípulos, ¿sabes cuándo realmente llegaron a entender verdaderamente ya en toda su amplitud quién es Jesús y su obra? Después de la resurrección. Porque aún los vemos en la cruz negando a Jesús, huyendo. A las mujeres llevándole a la tumba, visitando un muerto, o sea, con todo el amor que tenían estas tres mujeres para ir a la tumba de Jesús, pero ellas estaban yendo a ver un muerto. Ellas no estaban diciendo, vamos a ir a llevarles flores a nuestro Señor que resucitó. Ellas estaban yendo a ver un muerto. Recién después de la resurrección es que ellos entienden. Pero Jesús les tuvo paciencia. Jesús les tuvo paciencia. Amado hermano, qué bueno es saber que Dios te tiene paciencia a ti y a mí. Qué bueno es saber que a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestra dureza y a pesar de no ser capaz de ver lo que es claramente, valga la redundancia, lo que está claramente visible delante de nosotros, Jesús tiene paciencia de sus discípulos. No solamente esto, estos milagros tenían que provocar el recuerdo de los discípulos al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, ¿quién les dio de comer? Dios. ¿Se acuerda? En el desierto. Es una situación muy parecida. Ellos en el desierto no tenían que comer, no había nada. ¿Quién les dio de comer? Dios. Ellos no encontraron un McDonald's en el camino. Fue Dios el que les proveyó, el que les dio. Ahora, ¿quién les está dando de comer en medio de este desierto? Jesús. Ellos en la cabeza deberían haber hecho la unión. El mismo Dios que que les dio de comer a nuestros padres en el desierto, es este Jesús que hoy nos está dando de comer aquí. Pero
vuelvo a repetir, lamentablemente no es una lección que van a aprender todavía. Por eso es que más que poner la mirada en los apóstoles, en este caso, le invito a que ponga la mirada en la paciencia ilimitada de nuestro Señor Jesucristo. A tal punto es el acto de Jesús sobre quitar la necesidad, el hambre, que Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4 nos llevan a el tiempo final, a una escena que todos nosotros quisiéramos ya estar allí viviendo. Escucha conmigo, Apocalipsis capítulo 21, 3 y 4. Cuando oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La necesidad que tenía la multitud en este capítulo 8, hambre, no va a existir el hambre por siempre. Va a llegar el día en que el hambre ya no haya sobre la tierra. Ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué ya no habrá llanto, dolor, clamor? ¿Por qué ya no habrá necesidad sobre esta tierra? Porque llegó la consumación de los tiempos. Cielo nuevo y tierra nueva para el pueblo de Dios. Amado hermano, tú tienes necesidades y yo tengo necesidades. Ojo, muchas de mis necesidades son por mis malas decisiones. Señor, es que no me alcanza el dinero. Claro, pero ¿qué hiciste con el dinero que te dio el Señor? Muchas veces son culpa de mis malas decisiones. Otras, pues de repente sí, se presentó una enfermedad que no la tenía prevista, me despidieron, no sé, se puede presentar muchas situaciones. Tú hoy puedes estar pasando por un momento de apremio muy difícil, pero tienes que poner tu mirada que estas pruebas no serán por siempre. Un día el Señor las quitará del todo. Un día viviremos para siempre delante de Él y ahí ya no habrá hambre, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá necesidad, ya no habrá nada, porque el Señor es el que satisface todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, amado hermano, pensando en cómo nosotros tenemos que vivir según este pasaje, quiero que observes que el Señor es paciente para con el de fe débil. Ve a sus discípulos, le pone la prueba, reprueban, ¿y qué hace el Señor? Vuelta, de regreso. El Señor es paciente. Pero el Señor no quiere que sus discípulos se queden como estaban. No es ese asunto de, el Señor me tiene paciencia. Yo puedo seguir así porque a final de cuentas el Señor me va a tener paciencia. ¿Señor te tiene paciencia? Claro que sí. ¿Para que te quedes en ese estado? No. No. El Señor te tiene paciencia para que ayudarte a subir un escalón, ayudarte a crecer. Amado hermano, ¿estás creciendo verdaderamente en tu fe? ¿Puedes decir con sinceridad que la fe que hoy tienes es mejor que la fe que tenías ayer, que la fe que tenía la semana pasada, el mes pasado, el año pasado? ¿O en lugar de ir subiendo, estás bajando? Estás decayendo. El propósito de la paciencia de Dios no es que nosotros nos quedemos donde estamos. El propósito de la gracia de Dios es que nosotros crezcamos, aprovechemos esa gracia, porque amado hermano, qué triste sería saber que tenemos una o X cantidad de oportunidades y que de ahí ya no pasamos. Usted sabe lo que fuera, que fuéramos como el gato, ¿no? 9 vidas. Tienes 9 oportunidades. Yo las fallaría en los primeros 9 segundos. Siendo sincero. Qué horrible sería encontrarnos sin esperanza. Que simplemente
apareciera una voz de los cielos que dijera, game over, se acabó el juego, se acabó, ya no tienes tiempo. ¿Tú has jugado en tu celular algún tipo de juego? De esos que tienen vidas, y cuando se acaban las vidas, ¿qué hay que hacer? Nada, ya se acabó, punto. Ahí terminó todo. Amado hermano, qué triste sería que nuestra vida cristiana tuviese vidas, oportunidades, y que supiéramos que ya fallamos y ya, hasta ahí, olvídate. Pero la gracia de Dios se manifiesta de una manera abundante, pero no para que tú continúes en lo mismo, pero no para que tú sigas allí, sino para que crezcas, para que esa gracia te impulse hacia arriba. Ese es el propósito de Dios. Otra de las cosas que podemos aprender de este pasaje es que los discípulos fallaron por no meditar en las obras de Jesús. Ellos debieron haberse puesto a pensar, ¿qué hizo Jesús? Y en base a eso, esperar en Él. Nosotros no tenemos la oportunidad de vivir día a día con el Señor. Nosotros no tenemos el cuerpo visible de Jesús. No somos uno de los 12 apóstoles que está con Él 24/7. Pero tenemos la palabra de nuestro Señor. Los relatos que los discípulos, los profetas nos han dejado son más que suficientes para que nosotros busquemos, veamos lo que Dios hizo en el pasado para que podamos tener esperanza para el futuro. Pero amado hermano, una persona, un cristiano que no se preocupa por leer la palabra de Dios va a estar tropezando constantemente. Y esa puede ser la respuesta de por qué tropiezas. Señor, ¿por qué otra vez caí en el mismo asunto? Posiblemente porque la palabra de Dios no ha tenido cabida en nuestro corazón durante buen tiempo. No hemos sido personas del libro, no hemos investigado, no nos hemos saciado de la palabra, de conocer a Dios a través de la palabra, y por eso cuando llegan las pruebas no podemos resistirlas y tropezamos. Los discípulos tenían que haber considerado el pasado para ver el futuro, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en tercer lugar, este pasaje nos enseña que Jesús quería que sus discípulos compartieran su preocupación por los demás. Y eso nos deja en claro que nosotros debemos tener una vida preocupada los unos por los otros, pero no solamente en cuanto a nuestro entorno cristiano, sino también por aquellos que no conocen al Señor. Tenemos que sentir compasión de ellos. Y es más, quiero llevarlo incluso más allá, a que de la misma manera que Jesús procuró que sus discípulos tuvieran compasión de la multitud, de esa misma manera, papá, mamá, tú tienes que preocuparte porque tus hijos tengan compasión de los demás. Tus hijos, como buenos seres humanos que son, van a ser terriblemente egoístas, se van a fijar solamente en ellos. Ellos lo único que les va a interesar es que tengan lo que quieren, lo que les gusta. Ellos no se están fijando si a mi amiguito le di, y cuando se fijan si a mi amiguito le dieron, tampoco a veces es muy bueno que digamos, porque el asunto es por qué él sí, yo no, o yo quiero tener lo que él tiene. Amado hermano, entiende, en nuestro corazón muchas veces el egoísmo está muy arraigado. Y es labor del padre, de la madre, poder tener este tipo de ejercicios, de que el niño considere las necesidades de los demás. Oye, ¿te has puesto a pensar cómo puede estar sufriendo? Por ejemplo, esta semana, algo tarde, pero descubrimos con mi esposa lo de mi bebito Fiu Fiu. Para los que no sepan y no tengan idea, mi bebito Fiu Fiu es una canción que se inventó en base a no sé, el señor sabrá, a un supuesto romance que tuvo Vizcarra con una candidata al Congreso, si más no me equivoco. Y mi esposa me decía, pobrecito los papás de esta mujer. Pobrecito los nietos, los hijos de Vizcarra, porque no solamente es viral en Perú. Yo me di cuenta, yo ya había visto en los periódicos que decía algo de bebito Fiu Fiu, pero la verdad no me había puesto a investigar qué era.
hasta que viendo un video sobre informática que nada tiene que ver con actualidad menos peruana, el chico que es un venezolano que vive en Colombia, termina hablando de mi bebito Fiu Fiu. Y entonces dije, pero si entonces ha llegado a Venezuela, ha llegado a Colombia, ¿hasta dónde más ha llegado esto? Me encontré páginas de España hablando, de todo lado, de Ecuador, de todo lado. El asunto se ha hecho increíblemente grande. Y hablamos eso el otro día con mi esposa. Pobre la humillación que están viviendo, no solamente los dos implicados, el entorno de ellos. O sea, tú sabes lo que es ser nieto de Vizcarra y que de repente en el colegio te comiencen a hacer bullying por este asunto. Qué dolor que puede llevar ese chiquillo en el corazón. O los padres de esta mujer, de esta muchacha, y encontrarse que el mundo entero se está burlando de ella. Pero a veces no nos ponemos a pensar en hasta dónde puede llegar el dolor de las demás personas. Yo le invito, amado hermano, para que usted se ponga a meditar. Primero, para que tú le enseñes a tu hijo a tener misericordia, primero tú tienes que reflexionar en esto. Y un ejercicio que puedes hacer es, mira a alguien y trata de ponerse en sus zapatos. Lo ves ahí pidiendo dinero en la calle, pero ¿por qué estará allí? ¿Por qué estará allí? ¿Qué es lo que ha vivido? O de repente ves a una persona, no sé, en algún tipo de necesidad, trata de ponerte en sus zapatos. Y entonces vas a poder tener la compasión necesaria para poderle decir a tu hijo, vamos a hacer algo por estas personas. Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser compasivos. Debemos aprender a ser compasivos. Este mundo nos mueve hacia el egoísmo, hacia el individualismo, pero la palabra de Dios nos recuerda que somos una comunidad. El dolor de uno es el dolor de todos. Llorad con los que lloran. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y pedirle a Dios que hoy nos ayude a confiar en su palabra. Y si tú has reprobado, no una y quizás ni siquiera dos, ya varias veces, hoy le pidamos perdón a Dios y podamos tomar en cuenta que no podremos aprobar a menos de que busquemos a Dios a través de la palabra y la oración.